Vamos a hablar hoy de una virtud de Dios que es la docilidad. Oiga, cuánto hay que aprender. Y la docilidad es una virtud divina que muy pocos la tienen y que muy pocos saben acerca de eso. Y que sin esa virtud nosotros sufrimos mucho y le faltamos mucho a Dios. Nosotros podemos ir en contra de Dios si no tenemos docilidad de nosotros. Póngase a pensar en lo que quiero compartirle. Si logramos descubrir esta virtud y logramos dar lugar a Dios en nuestras vidas, ustedes no se imaginan todo lo que vamos a ganar, todo lo que vamos a prosperar. Una vez más le digo, hoy vamos a estar hablando acerca de esa virtud que es la docilidad. Y esto lo necesitamos todos. Lo necesita el hombre, la mujer de Dios, adultos. Lo necesita el joven, la jovencita. Y todos nosotros como iglesia lo necesitamos. De otra manera le vamos a dar muchos problemas a Dios y nosotros vamos a sufrir mucho. Venga conmigo y meditemos ahí en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, y desde el versículo 4 hacia el 6, donde dice así: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Si usted viene conmigo al versículo 8, dice así: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, a mí siempre me ha conmovido tremendamente la vida de Samuel. Porque la palabra de Dios dice que la madre de Samuel no podía tener hijos y con amargura de alma le pidió a Dios que le diera un hijo para quitarse la vergüenza. Y Dios le escuchó y le dio un hijo. Pero qué corazón de aquella mujer que anhelaba tener un hijo, y que cuando Dios se lo dio, apenas dejó de darle pecho al niño y ella misma fue y lo entregó al templo. Y yo digo, qué tremendo eso. Tenía tantos deseos, anhelaba tanto tener un hijo, y cuando lo tiene, de agradecimiento, va
y lo entrega al templo. De manera que ese niñito se crió en el templo. Y yo siempre pienso y digo, ¿cómo sería Samuelito desde pequeñito? Ya en el templo, y él no había tenido conocimiento de cómo tratar con Dios, o no le había hablado antes. Era primera vez que Dios hablaba con aquel niño. Es el mismo Dios de ahora, hijos. Es el mismo Dios de ahora, hermanas. Habla con uno, se manifiesta, trata con nosotros como su amigo, como su compañero, durante el día, durante la noche, en la alegría, en la tristeza, en los problemas. Ahí está presente. Me llama la atención, hermanos, lo que el sacerdote Elí le aconseja al niño. El sacerdote Elí se dio cuenta que Dios estaba tratando con aquel niño. Y aquel niño escuchaba que le decían Samuel, Samuel, y corría. Y llegaba al sacerdote y le decía, Señor, ¿me llamaste? No, no te he llamado. Yo escuché mi nombre. No, no te he llamado. Ve, acuéstate. Y se iba a acostar y otra vez, Samuel, Samuel. Y ahí viene el niño otra vez, Señor, ¿me llamaste? Hasta que dice Elí, mira, Samuelito, si vuelves a escuchar otra vez esa voz, respóndele, no soy yo, pero dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, tu siervo está pendiente. Heme aquí, Señor, ¿para qué te puedo servir? ¿En qué puedo servirte, Señor? Qué precioso. Y como les digo, hoy vamos a meditar en esa virtud tan maravillosa que casi no se escucha, y es la virtud de la docilidad. La docilidad es lo opuesto a la rebeldía. Tampoco es mansedumbre. Luego vamos a hablar de esas dos cosas. Pero aquí tenemos algo muy hermoso. Y yo quisiera invitarles para que el Señor nos revelara esta gloriosa verdad, esta gloriosa virtud, porque la va a necesitar la esposa en el hogar. También la va a necesitar el esposo en el hogar. La vamos a necesitar en la iglesia. Los siervos la vamos a necesitar más que ningún otro. Porque si nosotros no somos dóciles a el moverse del Señor en nosotros, podemos llevarnos al pueblo por otro camino. Dios necesita hombres y mujeres dóciles, porque no van a sufrir y a la vez le van a servir de mucho al Señor en favor de la humanidad. Yo quisiera, hermanos, que fuéramos al libro del profeta Isaías, al capítulo 50, y que meditemos en el versículo 4 y que solamente leamos 3 palabras del verso 4 al principio. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y que leamos esas 3 palabras donde dice, Jehová el Señor, refiriéndose a Dios. Luego pasemos ahí mismo, pero más adelante, donde dice, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, entre el versículo 4
al principio y el mismo versículo 4 al final, encontramos lo siguiente: Jehová el Señor, mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué precioso es que podamos ser despertados por el Señor. Qué precioso es que Dios, con mucho tacto, con mucha ternura, con mucho cuidado, trate con nosotros. Las madres me han de entender, cuando tienen que levantar al niño para que se vaya a la escuela y que saben que están durmiendo tan rico, y cómo se acerca al oído y le dice: amorcito, chiquito, precioso. Tantas cosas que les dicen tan bonitas porque quieren despertarles, y lo hacen con mucho amor porque saben que les duele despertarlos tan temprano, y allá al oído les hablan, los acarician, les soban la espalda, algo les hacen. Y piensa en esto, que dice ahí la palabra de Dios. Te lo voy a leer una vez más. Mira lo que dice alguien aquí en Isaías capítulo 50, versículo 4 al principio. Alguien está diciendo: Jehová el Señor. Luego al final dice: mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Tenemos nosotros el perfecto ejemplo en Cristo Jesús. Esa es una escritura mesiánica que tiene que ver con la vida, con la experiencia de nuestro Señor, y Él mismo habla por medio de la profecía. Y dice: Jehová el Señor, mañana a mañana despertará mi oído. Fíjese qué tremendo, para que yo oiga como los sabios. Qué precioso ejemplo, la perfección manifestada en Cristo, mostrándonos, revelándonos cómo nosotros debemos esperar y escuchar y entender cómo el Señor trata con nosotros. Como le digo, piense usted, padre de familia, piense usted, madre de familia, cómo busca con mucho tacto despertar a ese niño para llevarlo a la escuela por lo regular, o a veces para traerlo al servicio del domingo, que ellos quieren dormir hasta las 10 de la mañana y uno quiere traerlos a escuchar la palabra de Dios, y hay que hablarles con mucho tacto, con mucho cariño, a despertarles. Y acá haga de cuenta que el Señor Jesús es el mismo que está hablando, a manera de que nosotros lo tomemos como nuestro ejemplo humano perfecto, y dice: como si el mismo Cristo te estuviera hablando, como si el mismo Cristo te estuviera mostrando cómo trata a Dios con el ser humano y cómo nosotros debemos descubrir que Dios está con nosotros. Dice: mañana tras mañana, Isaías 54, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mañana tras mañana despertará mi oído. Me estará hablando al oído con amor, con ternura. Estará hablándome a manera de poder dirigirme por donde debo ir. Hermanos, hay escrituras que a uno lo marcan tremendamente, como aquella que se encuentra por allá en Filipenses,
Cuando dice Cristo, o dice el apóstol Pablo, venga conmigo, Filipenses, y leamos esa escritura y gocémonos y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Capítulo 2, perdón. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Está hablando el apóstol Pablo. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, oiga, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mire cómo se va humillando, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y mira lo que dice el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Qué precioso. Y dice: tengan el mismo sentir que tuvo en un momento dado Cristo Jesús, que sabiendo que era el mismo Dios manifestado en carne, tenía que tomar una posición en esta tierra, no solamente como un ser humano como nosotros, sino como un esclavo, para ir hasta entregar su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos recibir la entrada al reino de los cielos. Y todo aquello que hizo voluntariamente le trajo, hermanos, una victoria gloriosa. Ahí es donde está el engrandecimiento. Por eso yo le digo, si nosotros lográramos tener esa experiencia, que fuéramos dóciles, una de las cosas, mis hermanos, que debe haber en nosotros, y por favor, trate de buscarla, trate de encontrarla, es que nunca seamos rápidos para pensar y actuar. Dice la Sagrada Escritura: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Es triste cuando hay personas que apenas están escuchando algo y ya están dando su opinión, que apenas están escuchando algo y ya están juzgando, que apenas están escuchando algo y ya están haciendo decisiones. Es triste, es vergonzoso delante de Dios cuando uno hace decisiones arrebatadas, porque en primer lugar estamos destruyendo nuestra propia vida, estamos destruyendo la vida de nuestra familia, porque nosotros somos responsables de nuestra descendencia y podemos perder una tremenda oportunidad delante de Dios. Yo tuve una persona que me ayudaba muy de cerca y yo esperaba que un día Dios le diera una responsabilidad especial, hermosa, pero era muy rápido para actuar. Pensaba rápido y actuaba rápido. Y un día, por cualquier cosa, entregó el ministerio. Y en el momento que él entregó el ministerio, dije yo: su vida ya no va a servir para nada. Puede ser que sirva en el mundo para hacer trabajos y ganar dinero, pero para hacer algo delante de Dios ya no va a servir, porque uno no puede tirar así nada más la responsabilidad. Es algo glorioso, es algo especial. Somos escogidos de Dios, así como lo fue Samuelito.
Dios lo escogió, hizo un trabajo maravilloso para el Señor. Y yo pienso que nosotros debemos tener mucho cuidado. Siempre escuchemos, meditemos qué es lo que estamos escuchando. No hablemos para nada, no hagamos juicios, no pensemos inmediatamente. Hay que estar tranquilos, hay que meditar lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Hay que saber si vale la pena hablar, opinar, porque de otra manera podemos meternos en grandes problemas delante de Dios, y los únicos que salimos perdiendo somos nosotros. Fíjese lo que dice aquí esta escritura de Isaías capítulo 50, en el versículo 4, al principio, dice así: Jehová el Señor, dirigiéndose a Dios. Y ahí mismo en el verso 4 al final: mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Otra versión de la Biblia dice: por la mañana Dios estimula mi oído para que escuche como un discípulo. Fíjese, dice: por la mañana Dios estimula mi oído, como si viniera el Señor y dijera: a ver, déjame preparar tu oído, déjame darle masaje a tu oído para que escuche bien. Qué tremendo, ¿no? O sea, uno tiene que pensar en lo que dice la palabra de Dios, que de pronto tú estás dormido, te estás despertando apenas, y ya Dios está tratando de estimular tu oído para que oigas bien, para que entiendas, para que puedas hacer algo para Dios. Usted le puede preguntar a mi esposa cuando ella me ve, porque no siempre me ve, pero cuando ella me ve que me levanto, hermanos, yo me levanto. Si estoy acostado me levanto, y lo primero que usted pueda ver es que yo me siento y me quedo sentado, como si dijeran: el hermano Rodríguez está tan soñoliento que no se puede levantar. No, es que me preocupo primero en sentarme, y en cuanto me siento cierro mis ojos y le digo: Señor, te quiero dar muchas gracias, porque bien podía no haberme levantado de esta cama, pero pude hacerlo, Señor. Y ahí estoy como si estuviera adormilado y que no me puedo levantar, pero le estoy dando gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, porque a poco al vecino vinieron y lo levantaron en una ambulancia y está en un hospital, pero yo estoy sano, Señor. Y ahí estoy hablando con él y le digo: Señor, dirígeme. ¿Qué quieres que hagamos para empezar? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Quiero oírte, Señor. Quiero entenderte, Señor. No quiero ir haciendo lo que yo piense que está bien o lo que debe de ser. Quiero escucharte, Señor. Quiero comenzar mi día anotándolo para ti, y por la noche que te puedas sentar o hincar o de pie y darle gracias a Dios y decirle: Señor, hemos terminado un día, lo terminé caminando contigo, no te ofendí haciéndole mal a alguien, quiero acostarme en paz. ¿A poco no despierto, Señor? Porque muchos no despiertan. Si no despierto, Señor, aquí, que despierte en tus brazos, Señor. Que despierte ya en mi morada eterna. Qué precioso, hermanos. Ahí dice, el que habla aquí, que podríamos decir que es el mismo Cristo, porque es una profecía mesiánica que tiene que ver con Cristo. Y dice, haga de cuenta que oye a Cristo decir: mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por la mañana estimula mi oído, dice otra versión, para que escuche como un discípulo, como alguien
que sabe que necesita aprender, como alguien que sabe que necesita ser dirigido. Porque si uno se levanta nada más y comienza ya a hacer cosas y a hablar cosas, eso quiere decir que somos muy sabios, que no tenemos quien nos dirija. Es serio esto, hermanos, es serio. Piensen, mujeres de Dios, piensen en esto. Allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla muy claro del orden espiritual de Dios. Y dice, hay un orden espiritual. Es Dios, es Cristo, es el hombre y es la mujer. Y de pronto puede haber mujeres que dicen, bueno, ¿y por qué el hombre toma la iniciativa? Lo dice Dios. ¿Y por qué la mujer no? Lo dice Dios. Dice la Escritura, le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces yo les digo a ustedes, mujeres de Dios, sean dóciles. No esperen que el hombre haga algo para que merezca que usted sea dócil. Busque ser dócil porque así dice el Señor. Y el esposo no sea agresivo, no sea pesado con la esposa, porque dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro que ellas son vasos más frágiles que nosotros y que nosotros debemos ayudarles también en su salvación. Nunca se les ocurra, varones, decir, no le voy a dar todo a la esposa porque yo soy el que gano, yo soy el que trabajo. Yo les quiero decir, hermanos, yo no sé nada de lo que yo recibo, ni siquiera de lo que recibo del seguro. Mi mujer es la que se encarga de todo. Si yo necesito comprar algo, le digo, regálame ahí algo y me lo da. Ella se encarga de todo. Qué triste es cuando una mujer que ha entregado su vida para andar con ese hombre para donde sea, que se ha entregado plenamente y no tiene la libertad de comprarse un helado ahí cuando va pasando, o que el esposo no va con ella y le dice, a ver, te llevo a comer, o qué quieres, qué deseas, o de pronto le trae una sorpresita por ahí. Tanto trabajo, tanto estar ahí, tanto batallar con los niños. Entonces, que la mujer sea dócil, trate de no ser arrebatada, de no hacer las cosas como usted lo siente, sea como Dios quiere que sea, porque así le dotó Dios. La mujer tiene una ternura que nosotros jamás la vamos a igualar. La mujer es tierna por naturaleza. Nosotros somos más duros por naturaleza también, porque hay veces que hay que entrar con los hijos un poquito más fuerte, pero la mujer de por sí es ternura con pies. Y es algo muy hermoso. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Venga conmigo y vamos a ir en Jeremías capítulo 18 y ponga mucha atención. Vamos a leer el verso 6. Mira lo que dice aquí, hablando de lo que es la docilidad en el ser humano, una virtud maravillosa que si nosotros somos dóciles, Dios no va a batallar en llevar a cabo lo que Él desee. Cuando usted, hermano, hermana, vea que hay una necesidad en la iglesia, no dude en decirme, hermano Rodríguez,
¿Cómo le parece aquí? ¿No cree que podríamos hacer esto o aquello o más allá? Si yo sé que lo necesitamos, le voy a decir amén. Porque hay veces que nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, pensamos que somos los únicos que podemos hacer todo. Y no. Dios puede hablar a través de un hermano, de una hermana, de un joven. Dios puede mostrarnos una necesidad. Y a poco esa misma persona que Dios está moviendo ahí es la que nos va a ayudar con esa área. Entonces, nunca pensemos que solo nosotros podemos hacer las cosas. Siempre seamos dóciles a lo que es la verdad, a lo que es la realidad de las cosas. Mira lo que dice aquí. Jeremías capítulo 18, versículo 6. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oiga, así como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes, casa de Israel, o así deben de ser ustedes. Oiga lo que le voy a decir. Yo sé hacer ladrillos para edificar casas allá en México. Yo sé conocer cuál es la tierra que se usa, porque no toda la tierra sirve. Yo sé trabajar la tierra y sé qué tierra es buena y cómo se debe trabajar la tierra para que los ladrillos salgan sólidos, salgan fuertes. Porque puede ser la tierra buena, pero si nada más se revuelve con agua y se hace ladrillo, se desmorona, se desbarata. Hay que trabajarlo. Esa tierra con agua hay que trabajarlo, hay que darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que parece mantequilla que le da. Hay un punto especial en el barro para hacer los ladrillos, para hacer los adobes. Decía mi padre, dale otra vuelta, hijo. Ahí andaba uno con una pala o con un asadón picando así la tierra. Empezaba uno a cortarla así, bien finita, lo más que se podía, y luego la pisaba uno. Después de pisarla, otra cortada le llamábamos nosotros, picarla, y otra pisada. Y así andábamos, hasta que usted le daba la pala y le daba vuelta así, y se daba vuelta el barro bien suavecito así, bien bonito. Entonces, dice Dios, así como el barro en las manos del alfarero, así deben de ser ustedes para conmigo, casa de Israel. El barro rendido. Una vez más, la docilidad es rendición. Una persona dócil es una persona rendida, es una persona entregada. Usted puede ver un caballo que es dócil. Ese caballo tiene la misma fuerza que cuando no estaba amansado. Tiene la misma fuerza, pero ahora es dócil. Ahora se deja mover. Ahora se entrega, ahora se rinde. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que nos falta, tanto en las cosas de Dios, primeramente en las cosas de Dios, y luego en las cosas del hogar, en la iglesia, como hermanos. Porque muchas veces, hermanos, la falta de docilidad nos hace agresivos, nos hace rebeldes, y al final estorbamos la obra de Dios. Muchos hogares fracasan porque no hay docilidad. Está uno muy rebelde. No hay rendición de nadie. No hay cosa más hermosa que uno pueda escuchar cualquier cosa, pueda vivir cualquier circunstancia en el hogar tranquilo, buscando a ver qué es lo que mejor se acomoda y ponerlo de mi parte, ponerlo usted de su parte, para que todo mejore, para que cada día las cosas sean diferentes. Dice aquí, me llama la atención, he aquí
Jeremías 18:6. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así como el alfarero, el que hace las vasijas de barro, toma el barro ya trabajado, ya suave, de tal manera que el barro permite que la mano del alfarero le dé la forma que quiera, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, hablar de docilidad es hablar de yugo compartido. Hay hermanos, sobre todo acá, hay hermanas, sobre todo acá, que pueden mirar en la Biblia la palabra yugo. Y ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, ahí habla. ¿Alguien lo quiere leer para que podamos entender? Mateo capítulo 11, versículo 28. Ponga mucha atención. Una vez más le digo, hablar de docilidad es hablar de un yugo compartido. Amén. Oiga, dice, venid a mí, está hablando Cristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados ¿y qué más? Cargados. ¿Y qué más? Y yo os haré descansar. ¿Qué dice enseguida? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dese cuenta. Hablar de docilidad es hablar de yugo compartido. Cristo dice, vengan a mí y pónganse en el yugo conmigo. El yugo es un instrumento de madera que tiene unas curvas, una curva aquí y otra curva en el otro lado, y le ponen al buey acá detrás de los cuernos y luego lo atan con coyundas o con cueros, los cuernos, para que haga fuerza de ahí y trabaje la tierra. Y Cristo dice, poned mi yugo sobre vosotros, toma mi yugo. En otras palabras, ese instrumento de madera que se usa para trabajar la tierra, para que dos bueyes trabajen la tierra, dice Cristo, ven, yo me pongo a un lado y tú te pones al otro y trabajamos la tierra juntos. Hablar de docilidad es hablar de yugo compartido. ¿Por qué de yugo compartido? Porque podemos ver ahí, y les voy a dar un ejemplo. Hay hermanos que me dicen, hermano, ¿y de dónde sabe tantas cosas? ¿De veras sabe? Sí. Yo tenía unos 5 años cuando mi padre me enseñó a uncir los bueyes. Como 5 años. Antes los bueyes en los pueblos eran unos animales grandototes con unos cuernos enormes, y mi padre tomaba el cuerno del buey y lo agachaba hasta acá, lo bajaba hasta donde yo alcanzaba y decía, mire hijo, aquí se pone el yugo, y tenía un cuero largo así que le llamamos coyundas. Ese cuero largo se le cruza varias veces por el frente de la cabeza del buey, por en medio, y luego se le mete detrás de un cuerno y se da para el otro lado. Me gustaría tener uno aquí para decirles cómo, pero eso lo atan ahí. Y mi padre bajaba la cabeza del buey, yo como unos 5 años, y me decía, mire, así, 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 y me enseñó a uncir un buey. Ahora, les quiero decir algo. Se usaban los bueyes para trabajar, y había bueyes que tenían 15 o 20 años de trabajo. O sea, muchos años, 10 años, 8 años. Hablar de un buey es hablar de un toro, ¿verdad? De un toro que pasa por un proceso que otro día les cuento. Pero es un toro, un animalito, y ese animalito lo preparan para que trabaje, y cuando van a meter a un torito nuevo, tierno,
siempre lo ponen con un buey viejo, ¿verdad? Porque el buey viejo está acostumbrado a ir por el surco, por donde uno lo lleva, y el otro es bien tremendo. Como no saben trabajar y no quieren trabajar, no les gusta trabajar, entonces quiere irse para otro lado. Y el buey viejo, hermanos, como está muy fuerte, no deja que se mueva. Y si el otro está estirando para el otro lado, el buey viejo clava la cabeza ahí y los dobla y se quedan así en la tierra. Y ahí los tiene hasta que se arrepiente, hasta que pide clemencia. Entonces ya levanta la cabeza el buey viejo y ya se va acomodando el otro. Es algo bien hermoso. Entonces, hermanos, hermanas, gloria a Dios, esto es bien importante. Les digo, la docilidad nos habla de yugo compartido. Cristo dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Toma mi yugo sobre ti. En otras palabras, dice: quiero que imites la docilidad de mí. Y si tú te das cuenta que yo estoy en ti y tú me reconoces como tu autoridad en ti, entonces te vas a parecer a mí. Déjate guiar por mí, déjate llevar por mí y vas a ser dócil, como el barro en las manos del alfarero. El barro se tiene que trabajar hasta que está bien suave, y solamente estando suave se puede trabajar. Cuando está dócil, cuando apenas está empezando a darle las vueltas a la tierra con agua, aquello, hermanos, tiene piedras, tiene pedazos duros y no se puede hacer nada con ello hasta que está bien suave. Entonces ya se puede hacer el trabajo, ya se pueden hacer los adobes, los ladrillos, las tejas, pero se requiere esa docilidad. Entonces nosotros necesitamos esa docilidad. La docilidad, hermanos, es la puerta para que entre Dios a trabajar en nosotros. Si no hay esa docilidad, Dios jamás va a poder trabajar con nosotros. Siempre vamos a hacer un problema en las manos de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, yo conozco mucha gente, conozco predicadores que Dios ha querido usarlos. Sin embargo, en esta área fracasan porque no son dóciles, son muy duros, muy rígidos, muy ásperos. Y uno tiene que ir suavizándose cada día. Qué precioso es cuando tú comienzas a darle lugar al Señor en tu vida. Cuando comienzas tú a permitir al Señor que trabaje contigo. Cuando nosotros decimos: Señor, ¿seré yo el que está causando el problema? ¿Seré yo el que necesito cambiar? Qué precioso es cuando nosotros le preguntamos al Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar? Y todos decían: ¿seré yo, Señor? ¿O yo, Señor? ¿O yo, Señor? Qué tremendo, ¿no? Que se preguntaban, se preocupaban. Y aquí nosotros debemos tomar en cuenta esto, que necesitamos esa virtud de parte de Dios en nosotros. Ahí tenemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 50. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mire qué tremendo. Ahí está el reconocimiento de que uno no lo sabe todo. Si nosotros no escuchamos con atención, si nosotros no reconocemos, si nosotros no esperamos oír con atención lo que la otra persona nos dice, podemos nosotros querer hacernos pasar como que nosotros lo sabemos todo. Qué triste es cuando alguien no reconoce, cuando alguien por cualquier cosa tiene que estar
en contra por cualquier cosa. Qué terrible es cuando uno no se puede poner de acuerdo, y qué hermoso es cuando platicas con alguien y que la otra persona sientes que te está entendiendo, sientes que esa persona se pone de acuerdo, se quiere poner de acuerdo contigo para trabajar contigo, se quiere acomodar. Algo que debe de suceder en nosotros los que estamos unidos en matrimonio, que hay ocasiones que tenemos que quitarnos ciertas cosas para podernos acomodar en la pareja, en el área matrimonial, porque no podemos estar con lo que traemos. ¿A poco es necesario cortar? Yo les digo a los hermanos, yo no soy carpintero, y si trato de poner una viga de aquí a acá, ¿a poco lo que hago es que uno o dos pedazos y luego los amarro y tengo dos pedazos de viga amarrados aquí en medio? Y no va a servir. Pero si le corto un pedacito a una y otro a otra, y luego los uno, y se hace una sola cosa. ¿Sí me entienden, hermano? O sea, uno pone de su parte una cosa, otro pone de su parte otra cosa, y así logramos hacer un buen trabajo. Y no se olvide de esto. Hoy estamos aprendiendo acerca de la docilidad, ser dócil, ser fácil de llevar. No se trata de humillarse, se trata de rendir lo que usted considere que es poder o autoridad en usted. Hay que rendirlo. No es cobardía tampoco. El Señor Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Qué tremendo, ¿no? Dijo: a mí no me van a matar, yo voy a dejarlos que me quiten la vida, yo la voy a ofrendar, yo de mi voluntad lo voy a hacer. Qué tremendo. Cuando Pedro quiso defenderlo, ¿se acuerda que vino y sacó la espada y le tiró a alguien allí y le cortó la oreja? Dijo Pedro: ¿tú crees que necesito yo que me defiendas? Yo me puedo defender, pero tengo que pasar por esto. Tengo que rendirme a esto, tengo que pasar dócilmente, tengo que entregarme a esto, porque así tiene que ser. Yo creo, hermanos, que necesitamos meditar en eso, que para la próxima vez que usted escuche algo, no se acelere a pensar, a actuar, a opinar o a juzgar. Hay muchas cosas que a veces nosotros participamos sin haber necesidad. Nosotros a veces entramos en algo porque alguien nos dice alguna cosa y nosotros ignorantemente caemos en el juego de Satanás, y cuando menos acordamos ya cometimos un tremendo error, un tremendo pecado. No hay cosa más gloriosa que podamos mirar con tranquilidad y poder pesar, valorar si aquello le hace daño a alguien o me hace daño a mí o estorba la obra del Señor. Porque, hermanos, ahora ya nuestro movernos es peligroso, porque podemos nosotros hacernos daño espiritualmente, podemos hacerle daño a alguien más, podemos hacerle daño a la obra del Señor en general. Por eso necesitamos ser sabios, pedirle al Señor la dirección. ¿Me está entendiendo? Ahí donde está, hermano, ahí donde está, yo le voy a pedir que meditemos un poco. Porque de pronto puede ser que alguien entre los que estamos aquí, sea hombre o mujer, necesite que Dios trate en esa área.
Yo necesito que Dios trate conmigo y que me dé esa virtud, que me haga sentir esa docilidad en mi vida, más que todo para no ofenderle a Él, más que todo para no estorbar en la obra de Dios, más que todo para no hacerme daño en mi propia vida, para no hacerle daño a mi familia, para no hacerle daño a alguien más. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ayude, que Dios obre nuestras vidas a manera que podamos sentirnos en paz con Dios, que nunca andemos con algo que nos está molestando allá en nuestra mente, en nuestro corazón, por haber un día actuado sin sabiduría y haber hecho algo en contra de alguien que después tengamos que dar cuenta delante de Dios. Hermano, hermana, delante de Dios están nuestras palabras, delante de Dios están nuestras acciones y delante de Dios están aún nuestros pensamientos. Hablemos con Dios y pidámosle dirección. Hablemos con Dios y pidámosle que nos permita imitar a Cristo, porque ahí vemos algunos testimonios de Cristo, desde la profecía de Isaías 50, desde lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, y yo creo que podemos tener esa imagen de Cristo Jesús, podemos tener ese ejemplo de Cristo Jesús en nuestra propia vida. Padre Celestial, en estos momentos te queremos dar gracias por la oportunidad de estar en tu casa, de aprender algo más de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque los que estamos en esta noche hemos sido los que escogiste tú para que estuviéramos de guardia en tu casa. Hemos recibido tu palabra, hemos cantado cantos de adoración, de alabanza. Hemos, Señor, estado unidos como tu pueblo. Algunos hermanos ya no pudieron venir en esta tarde, pero te pedimos que los bendigas. Si alguno está enfermo, bendícelo. Si algún hermano, alguna hermana por causa de la familia no pudo estar, bendice esa familia, Señor. Dales fortaleza y concédenos un día, Señor, la gran mayoría de nosotros estar lo más posible en tu casa, buscándote, experimentando tu presencia, recibiendo tu enseñanza, recibiendo tu dirección. Padre, en esta noche yo pongo a tu pueblo en tus manos y te pido, Señor, que los guardes, que los protejas, que los guíes, Señor, que los dirijas, que tomes cada vida, la vida de cada hermano, la vida de cada hermana, la vida de cada jovencito, de cada jovencita, la vida de cada niño, de cada niña. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Ahuyenta al destructor de nuestras vidas, Señor. Que ellos sean sanos, Señor, en su vida, que no tengan sobresaltos. Sana a los que han estado enfermos, Señor. Glorifícate en sus vidas. Derrama de tu presencia, derrama de tu poder sobre esta congregación, Señor, y concédenos mirar tu gloria, porque sabemos que tú tienes un plan para nosotros. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, Señor, y esperamos, Señor, que muy pronto podamos ver el fruto glorioso de lo que estás haciendo en estos días. Porque una cosa sí sabemos,
de una cosa estamos bien seguros, que tú tienes un propósito para nosotros. Y solamente esperamos el momento cuando tú te glorifiques de una manera especial.